Carlos Eduardo Ruiz Navarro, ingeniero civil y obras públicas, con especialización en evaluación y gerencia de proyectos y geotecnia ambiental. Bienvenidos. Agradecemos a Colmena y a Camacol la postulación y la información que recibimos para poder realizar esta implementación de una herramienta de seguimiento y control para los protocolos en el sector de la construcción. Mi nombre es Carlos Eduardo Ruiz Navarro, soy ingeniero civil. Tengo algunos conocimientos también en seguridad y salud, en edificación y obras públicas, aparte de otras especialidades. La implementación exitosa del seguimiento y control del PAPSO obedece al hito que se está presentando en la historia de la humanidad, que afecta a la población, la salud, el trabajo, la economía, la educación y la familia, y por ende la vivienda y las edificaciones que se construyen para las personas. Camacol generó muchos documentos para poder darle una opción de reactivación al sector edificador en el país, y pues obviamente permite que actividades tanto de infraestructura como edificación iniciaran su actividad económica y permitieran la generación de trabajo para las personas que estaban en cuarentena. Esta información la recopilamos desde una mesa técnica en unas referencias que están basadas en leyes, resoluciones, decretos, circulares, documentos técnicos que permitieron elaborar unos documentos de soporte para presentarlos a las entidades oficiales, como municipios, que fueron a los que se les asignó hacer el control de esas protocolos e implementación de protocolos. Y una vez que estén implementados, se requiere generar tableros de control para garantizar que lo que está escrito, lo que se dijo, se haga y se cumpla. Eso nos va a permitir garantizar los niveles de seguridad para evitar contagio. Hay que considerar que seguimos en pandemia. Llevamos desde diciembre del año pasado con una pandemia identificada, y en Colombia la cuarentena se aplicó desde el mes de marzo, como sabemos todos, pero debemos seguir teniendo los cuidados. Estos documentos nos permiten, digamos, adquirir unas autorizaciones para poder desarrollar la actividad, y esa actividad debe tener unos controles. Entonces pensamos, ¿qué controles se deben hacer? Pues obviamente los controles que se hacen obedecen a la misma legislación que salió de esos decretos, que fue el 457, el 531, el 539, el 593, la resolución y la principal, que es la 666, y la que aplica para el sector edificador, que es 682. En esas resoluciones observamos que fueron basadas en las circulares 001, de lineamientos, guías y protocolos para permitir que a través del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Vivienda se desarrollaran pues esas reactivación del sector edificador. En la circular 001 del 11 de abril de 2020 es muy específica y orienta sobre las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda, que es el COVID-19. Está basada en 13 aspectos que se deben controlar en los proyectos. Esos 13 aspectos, nuestra empresa lo agrupó en 4 sectores o 4 zonas o 4 secciones importantes, que eran las medidas de prevención, que estaban relacionadas con el talento humano, obras, otros espacios, limpieza y desinfección, medidas de contención y mitigación, cómo se va a responder frente a un caso positivo de COVID, y obviamente cómo voy yo a prevenir que se presente. No es solamente reaccionar, sino prevenir que se presente. Por eso se llaman medidas de contención y las medidas de mitigación cuando se presentan. ¿En dónde? En las obras y los espacios de la edificación,
Sin embargo, nosotros tenemos unos efectos externos que son los proveedores, los que nos llevan los suministros a los proyectos, y obviamente hay unas medidas especiales para la cadena de producción y suministros. Entonces, en ese sentido, pues se agruparon en cuatro áreas, como decimos, unas medidas de prevención, medidas de contención y mitigación, unas medidas en obras y espacios, medidas para la cadena de producción y suministros, al cual le asignamos cada uno de esos apartados que estaban identificados en la circular. Aunque nos quedaran en desorden, vimos que cada una de estas medidas de prevención, medidas de contención y mitigación, contaban con unos aspectos que estaban definidos en la circular, que serían las medidas que deben adoptar las administradoras de riesgos laborales para prevención, las medidas que deben adoptar los trabajadores fuera de los sitios de trabajo, la normatividad para tener en consideración, porque no es solamente lo que esté incluido dentro de los decretos y resoluciones, sino toda la normativa adicional que apoya estas acciones para garantizar la salud de las personas. Las medidas de contención y mitigación principalmente están dadas en esas medidas en las obras, y para eso hay un apartado especial. Las medidas en obras y otros espacios ya son más complejas y contemplan las medidas generales que deben adoptar los responsables de la construcción de las edificaciones, las medidas que deben adoptar los líderes de obras, las medidas que deben garantizar en obras y otros espacios, las medidas de limpieza y desinfección, así suena muy elemental, medidas de higiene en dotación, que es la limpieza de esa dotación, manipulación de equipos y herramientas, la limpieza y desinfección de los baños, vestidores y duchas, recomendaciones para la limpieza y desinfección de las salas de venta, y las medidas para la cadena de producción, abastecimiento y suministro. Esas medidas precisamente nos van a permitir tener una trazabilidad de cómo prevenimos, cómo mantenemos, cómo actuamos y cómo vamos a obtener esos resultados de esas acciones. Entonces, cuando miramos especialmente las medidas que deben adoptar las administradoras de riesgos laborales, tenemos algo muy importante, que es suministrar a los trabajadores y contratistas información clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de contención del COVID, incluyendo estrategias de información y educación permanente, y cumplir con las acciones que deben ejecutar las administradoras de riesgos laborales, según lo impartido en la circular 017, expedida por el Ministerio de Trabajo el 24 de febrero de 2020. Como vemos, estas circulares se venían elaborando, socializando e implementando desde el mes de enero. Los documentos que principalmente se deben entregar, y yo creo que la mayoría de los asistentes ya los han entregado hace meses, algunos lo están haciendo, otros los tendrán que hacer, son unos modelos de cartas de compromiso, porque aquí se adquieren responsabilidades, unos modelos de cartas a vecinos, porque los vecinos estarán preocupados de que si se reactiva una actividad económica cerca de mi vivienda, cerca de mi casa, ¿cómo me va a afectar? Unos modelos de protocolos que realmente no existían, y a raíz de esta situación se fueron elaborando modelos de protocolo en donde las ARL hicieron un aporte muy importante y recibimos cantidad de propuestas, y esos modelos se fueron puliendo, llamémoslo así, se fueron mejorando, se fueron documentando de una forma que fueran más prácticos, más eficientes para poder aplicarlos, y los anexos que corresponden pues a esas implementaciones. Las diferencias entre protocolo y PAPSO. ¿Qué es un protocolo de bioseguridad? Es digamos, un documento que nos va a decir cómo vamos a prevenir, y un plan de acción del protocolo para la obra ya es cómo implemento ese protocolo de bioseguridad. Entonces yo voy a tener un protocolo y un plan de acción del protocolo. Estamos nosotros muchas veces confundiendo que el protocolo y el PAPSO es lo mismo, pero el PAPSO no sería nada sin el protocolo, no se podría aplicar, y el protocolo no serviría de nada si no se implementa una aplicación.
Para poder nosotros definir una implementación del paso, debemos reconocer todas las zonas del proyecto o de nuestra zona de trabajo, nuestra industria, nuestra fábrica, y aquí estamos hablando específicamente de edificaciones por donde acceden las personas, por donde acceden digamos, los clientes, por donde y hasta dónde llegan los clientes y qué medidas se deben tener, y en el proyecto en dónde se van a ubicar cada uno de los grupos de trabajo. Entonces, para cualquier paso se debe elaborar un plano de localización que está contemplado inclusive en todas las buenas prácticas de construcción. El contenido de los protocolos y de los pasos está definido por unos alcances. Si nosotros miramos el contenido de cada uno de los documentos, es que en el protocolo voy a tener unos objetivos, alcance, definiciones, requerimientos legales, responsabilidades, procedimientos, acciones preventivas de control en caso de sospecha de COVID, medidas de disposición de elementos usados para bioseguridad, formatos y anexos que van a acompañar ese protocolo. Pero cuando vamos a hacer el plan de aplicación o de implementación, que se requiere una justificación por qué lo voy a hacer, qué voy a buscar con eso, qué alcance tengo, la descripción de la obra, un plan de trabajo, una zona de cuidado de salud ya en ese sitio de trabajo y un seguimiento y control. Para tener un poco más claro cómo ha venido avanzando la legislación, y veíamos que desde el mes de febrero teníamos el decreto 457, este fue en marzo, que fue el que nos llevó a la cuarentena, pero a medida que va pasando el tiempo, observamos cómo se van integrando todas esas resoluciones, decretos, circulares, que nos dan información de cómo debemos actuar en este hito de la humanidad, como veníamos al principio. Para poder establecer un procedimiento de registro y puesta en marcha de toda esa legislación, hay que identificar a los responsables. Estamos hablando que hay un responsable importante, que es el representante legal de la empresa, que es el que va a responder por toda la, digamos, estructura humana, física, operacional de la implementación de los protocolos. Ese representante legal pues tiene unas responsabilidades muy grandes, pero cuando ya pasamos a la obra, allá hay un representante de él, que es el director de obra. El director de obra está indicado en las resoluciones como el responsable principal y obviamente va a tener unos colaboradores que son supervisores, residentes, coordinadores, CISOs, como los conocemos, etcétera. Junto al director de obra, la resolución nos habla de que debe estar tanto el interventor o el supervisor técnico como responsables de la implementación de los pasos, pero esa responsabilidad va a que se garantice mediante un documento que esas dos personas son las que van a responder en caso de que suceda algo. Es una responsabilidad muy grande. Los contratistas, a su vez, tienen una responsabilidad directa con sus trabajadores y también esa responsabilidad es muy grande. Los oficiales, por su escala de mando, con sus grupos de trabajo, y los ayudantes o las personas, digamos, obreros, van a estar con unas responsabilidades propias, tanto suyas como con su familia y el entorno en donde se desenvuelven. El procedimiento del registro y puesta en marcha de un protocolo estaba establecido como un correo al Ministerio de Vivienda, un registro del proyecto en la plataforma de cada municipio, un registro de personal directo e indirecto, porque en los proyectos tenemos personas que están contratadas directamente por la constructora, por el constructor responsable, pero también van a tener contratistas que tienen personal contratado por su cuenta, proveedores y empresas, digamos, de todo costo, asesores, ingenieros, profesionales de todas las áreas. Entonces se habla del registro de personal directo e indirecto, el registro de esos protocolos en algunos municipios, como ya vemos,
hay registro del proyecto, registro del personal, registro de protocolos y aprobación del protocolo por el supervisor de obra o interventor, que adquiere una responsabilidad extendida. Y luego viene la implementación del protocolo con el PAPSO y a lo que vinimos, que fue el seguimiento y control permanente. No basta con tener todo eso, sino hacerle seguimiento y control permanente y evaluar cómo está funcionando esa implementación de esos protocolos. Todos estos tableros de control parten de unas, digamos, acciones sencillas, como es un censo poblacional, elaborar una matriz de riesgos, elaborar un seguimiento y control del PAPSO, seguimiento y control de cuadrillas, unos reportes que van a alimentar todo ese proceso y nuevamente con censos personales que se pueden hacer diarios, semanales y mensuales para poder evaluar el estado de salud de las personas. Esos censos poblacionales pueden hacerse como con los tableros que salen de las aplicaciones de las plataformas como Google, como Outlook, como Office, que se pueden elaborar sencillamente, y la ventaja es que registran datos en una base de datos, en una data que se puede evaluar y en caso de que se llegue a requerir, se puede presentar a cualquier autoridad. El censo del personal del proyecto también debe hacerse de una manera más amplia, conociendo las condiciones en donde el trabajador se está desenvolviendo, su familia, el barrio, etc. Las matrices de riesgos al reiniciar la actividad después de haber estado suspendida son importantes precisamente para garantizar la seguridad de los trabajadores al ingreso de los proyectos. Hoy en día podríamos decir que están todos superados, pero en el evento en que una empresa vaya a empezar sus actividades, se recomienda que haga una evaluación de riesgos del estado actual de sus instalaciones antes de ingresar a trabajar. El seguimiento y control está dado por unas, digamos, hoy en día lo llaman mapas de calor, están dados por unas calificaciones, pero los mapas de calor, al ser visuales, nos va a decir si el tema está grave, está regular o ya está superado, y ese es el objetivo principal del seguimiento y control. Una vez identificadas las áreas de acción, como son las medidas de prevención, las medidas de contención y mitigación, medidas en obras y otros espacios, medidas para la cadena de producción y suministro, podemos entrar a evaluar con todas las variables que están integradas. Para esto, pues, se llevó esas tablas que vimos en Excel, se llevaron a una plataforma solución que es una plataforma, llamémosla en la web, es una plataforma tecnológica que nos permite a través de un acceso determinar cuáles son los niveles de riesgos, cuál es el estado de los proyectos por constructoras. Por ejemplo, en este mapa de calor, aunque veamos algunos temas amarillos y rojos, estos rojos están dados debido a que son los rojos en este momento, es porque son proyectos incipientes que están entrando en la implementación del PAPSO. Los demás, como ven, ya están madurados. Por ejemplo, ahí vemos algún intermedio que tiene que ser atendido, revisado oportunamente. Por ejemplo, aquí vemos ya un tablero de control de una de las constructoras con un proyecto y vemos que realmente el cumplimiento se puede dar de manera total y garantizando, pues obviamente, que se está cumpliendo con esos alcances que se estaban buscando. La plataforma permite entrar ya sea por el cliente o por el proyecto, entrar a evaluar cada una de las obras de cada constructor, identificando en dónde puede existir una situación de atención. Por ejemplo, vemos para el estado actual de una de las constructoras que se atienden, en donde hay en obras y espacios aparece un nivel medio, pero se hace referencia a que hay un proyecto que está empezando, y ese empezando pues va a tener muchos no cumples porque aún no se han implementado o porque están en ese proceso, y pues
obviamente que nos va a dar un valor general al cual hay que ponerle atención. Esto es de responsabilidad entre todos. Ya revisando un proyecto independientemente, podemos ver los anillos o las donas en donde se establecen ya las calificaciones detalladas de todas las acciones tomadas. Es un proyecto maduro, un proyecto que ya ha avanzado y tiene todos los frentes consolidados, y aparte de tenerlo en la plataforma, emite un informe en PDF que le puede llegar a la gerencia para que la gerencia pueda tomar las decisiones oportunas. ¿Qué es esto? Realmente es una herramienta tecnológica para los proyectos donde se va a tener el control, se va a disminuir el riesgo y se va a proteger el trabajo. La hemos denominado Pro Tools y esta es la herramienta que se ha elaborado para garantizar que los protocolos tengan una implementación exitosa y, como vemos, nos informa permanentemente en dónde debemos actuar. Realmente la actividad que se desarrolló para lograr esta herramienta fue un reto, como todos los que hemos tenido los habitantes del planeta. Tenemos retos y esos retos nos obligan a buscar soluciones. Esto no es reinventarnos, esto es adaptarnos, es adaptarnos y transformarnos para lograr soluciones para todos. Pensar en elaborar una herramienta de estas era muy difícil, era muy complicado. Era muy complicado identificar cómo íbamos a hacer los controles, cómo se van a hacer las asignaciones de recursos y cómo se iban a hacer las evaluaciones de los responsables. Y lo hemos logrado y esperamos que sea muy útil, no solamente para el sector de la construcción, sino para todos los demás sectores. Estamos considerando que a futuro pueda ser una herramienta que traiga más soluciones de una manera más eficiente a todo el área de seguridad y salud en el trabajo. Para despedirnos, nosotros somos los que escribimos la historia con nuestros actos. Muchísimas gracias.